Hola a todos mis queridos suscriptores y a los que se unen por primera vez a este su canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Y hoy venimos cargaditos de noticias, de esas que nos encantan, de las que nos hacen sonreír y nos dejan con la boca abierta. Porque atención, porque lo que les voy a contar hoy es algo que ha pillado por sorpresa a medio mundo, o al menos a todo el fandom de dos personas que sabemos que siguen muy de cerca. Sí, han adivinado bien si ya se lo imaginaban. Hoy vamos a hablar de esa dupla que parece sacada de una película, de esa conexión que de vez en cuando nos regalan y que, la verdad, a más de uno nos tiene suspirando. Hoy desgranamos la sorpresa que Demet Özdemir le ha preparado a nuestro querido Can Yaman en su cumpleaños. Prepárense para los detalles, porque esto promete ser épico. Y antes de zambullirnos de lleno en esta historia que nos tiene tan intrigados, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les hago una invitación muy especial: suscríbanse. Denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y así estaremos más conectados que nunca. ¡Vamos allá! Como saben, Can Yaman es uno de esos actores que con su carisma y talento ha conquistado corazones en todo el mundo. Su presencia en pantalla es magnética, su sonrisa desarma y su energía contagiosa lo han convertido en un verdadero ídolo para millones de fans. Desde sus inicios demostró un potencial innegable, pero fue su papel en Erkenzicus el que lo catapultó a la fama internacional, creando una legión de seguidores fieles que siguen cada uno de sus pasos. Y si hablamos de su vida personal, pues también genera un interés tremendo. Las redes sociales se inundan de especulaciones, de teorías, de anhelos por parte de sus admiradores que desean verlo feliz y realizado en todos los aspectos de su vida. Y por supuesto, cuando se trata de cumpleaños, las expectativas se disparan. ¿Qué harán sus amigos? ¿Sus colegas? ¿Y qué hay de las personas que más cerca están de él? Los fans siempre están atentos, buscando alguna señal, alguna pista que revele los detalles de cómo celebra uno de sus ídolos. Pues bien, este año fue el turno de Demet Özdemir de robarse el protagonismo y, más importante aún, de sorprender a Can Yaman de la manera más inesperada. Ustedes saben que Demet y Can compartieron escenario en Erkenzicus, una producción que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó mercados internacionales, ganándose el corazón de audiencias de diversos países. La química entre ellos en pantalla era palpable, una conexión que trascendía la ficción y que, para muchos, alimentó la esperanza de que esa magia pudiera existir también en la vida real. Desde entonces, la relación entre Demet y Can ha sido objeto de constante escrutinio y fascinación por parte del público. Han pasado muchas cosas, rumores de posibles idas y venidas, de amistades que se fortalecen y que quizás se transforman. Pero lo que está claro es que la admiración mutua y el cariño, al menos por lo que se ve públicamente, siguen ahí. Es un vínculo que se ha mantenido vivo en la memoria colectiva del fandom, y que cada vez que resurge, aviva la chispa de la ilusión. Y cuando se acercó el cumpleaños de Can, todos esperábamos algún gesto, quizás una felicitación pública, un mensaje bonito en redes sociales, un guiño que reafirmara esa conexión especial. Pero Demet, señoras y señores, fue mucho más allá. La noticia saltó de forma discreta al principio, como suele suceder con este tipo de eventos que buscan preservar la intimidad de los protagonistas. Fueron comentarios aquí y allá en redes sociales, susurros en el ciberespacio que indicaban que algo grande estaba sucediendo. Pero la discreción no duró mucho porque la información se fue confirmando gradualmente con imágenes y testimonios que empezaron a circular, alimentando la curiosidad y el interés de los seguidores. Al parecer, y esto es lo que genera el misterio y la intriga que tanto nos gusta desgranar, Demet decidió organizar una celebración sorpresa para Can. Y no cualquier celebración, sino algo que realmente le tocó el corazón y que demostró cuánto lo conoce, cuánto ha estado atenta a sus gustos, a sus inquietudes, a sus anhelos. Se habla de una reunión muy íntima, un círculo selecto rodeado de sus amigos más cercanos, esos que sí que importan, los de verdad, los que han estado en las buenas y en las malas, los pilares de su vida. Imaginen la escena, Can pensando que quizás sería una noche tranquila, una cena íntima con su familia más cercana, o una reunión casual con un par de amigos. Y de repente, ¡zas! Abre la puerta o llega a un lugar inesperado y se encuentra con un grupo de caras conocidas, rostros amados que lo rodean con sonrisas cálidas, abrazos sinceros y ese ambiente de fiesta espontánea que te deja sin palabras, que te llena el alma de alegría. Un momento de pura sorpresa y emoción que sin duda quedó grabado en su memoria.
Pero lo más fascinante de todo esto, lo que realmente convierte esta sorpresa en algo especial, lo que la eleva de una simple fiesta a un acontecimiento memorable, es el regalo. Porque no se trata de un coche último modelo, ni de un reloj carísimo de una marca de lujo, ni de algo que se pueda comprar en cualquier tienda departamental o escaparate de moda. Lo que hace que un regalo sea verdaderamente significativo es el pensamiento que hay detrás, la intención, el conocimiento profundo de la persona que lo recibe. Según los rumores que han circulado y los pocos detalles que han trascendido, y que nosotros nos hemos encargado de investigar, el regalo de Demet fue algo sumamente personal, algo que tiene un valor sentimental incalculable. Se dice, y esto es lo que más intriga, que Demet le obsequió a Khan algo relacionado con sus sueños, con sus pasiones, algo que él ha mencionado en alguna ocasión como un anhelo profundo, una meta que persigue con ahínco. Y ahí es donde reside la magia, ¿verdad? Cuando un regalo va más allá del objeto material y se convierte en un reflejo de lo que uno siente por la otra persona, de lo bien que la conoce, de la atención que presta a sus conversaciones, a sus gestos, a sus expresiones. Es un regalo que habla del alma, de las aspiraciones más íntimas. Los más especulativos, los fans más acérrimos que analizan cada detalle, cada entrevista, cada foto, han intentado descifrar qué podría ser ese misterioso regalo. Las teorías son variadas y a menudo, tan creativas como inspiradoras. Algunos hablan de un objeto relacionado con el cine, ya que sabemos que Khan tiene aspiraciones importantes en Hollywood y ha estado trabajando arduamente para abrirse camino en esa industria. Quizás un equipo especializado, una oportunidad única, o incluso un elemento que simbolice su incursión en el séptimo arte. Otros, pensando en su conocido amor por la naturaleza y los animales, sugieren algo que tenga que ver con proyectos solidarios, con alguna fundación en la que él participe activamente o haya manifestado interés en apoyar, o incluso un terreno para un santuario animal. Hay quienes simplemente creen que fue un detalle muy simbólico, algo que le recuerde un momento especial que vivieron juntos durante las grabaciones de Erkencicus, una etapa de su vida que fue importante para ambos, o una frase significativa que se dijeron y que quedó grabada. Lo cierto es que sea lo que sea ha generado un revuelo increíble porque demuestra la profundidad de la conexión entre ellos, esa capacidad de entenderse más allá de las palabras, de intuir los deseos más ocultos. Lo que queda claro más allá de las especulaciones sobre el regalo en sí, es que Demet no escatimó en esfuerzo ni en detalle para hacer de este cumpleaños un momento inolvidable para Khan. Organizar una sorpresa de este calibre requiere una planificación meticulosa, una discreción a prueba de balas para evitar que se filtre la información, y sobre todo, un profundo conocimiento de la persona a la que se quiere agasajar. Y es que, seamos sinceros, ¿cuántas veces nos hemos quedado pensando en qué regalarle a alguien que parece tenerlo todo, que puede permitirse comprar lo que desea? La respuesta muchas veces no está en el precio, sino en la atención a los pequeños detalles, en escuchar atentamente sus conversaciones, en observar sus reacciones, en saber qué es lo que realmente mueve el corazón de esa persona, que la ilusiona, que la inspira. Y Demet, al parecer, ha dado en el clavo demostrando que entiende a Khan Yaman a un nivel muy especial. Además, la forma en que se filtró la noticia, poco a poco sin grandes alaracas ni campañas de prensa orquestadas, también ha añadido un toque de misterio y elegancia a la historia. No se trató de una estrategia de marketing para generar expectación mediática, ni de una publicidad exagerada para promocionar algún proyecto futuro. Fue un acto genuino, un gesto de amistad, de cariño y de aprecio sincero, que tuvo su eco natural en las redes sociales y en los medios del corazón, precisamente por su autenticidad. Y es precisamente esta naturalidad, esta falta de artificio, lo que hace que la historia sea aún más conmovedora y creíble para el público. Es importante recordar, y esto lo recalco porque a veces la ficción nos confunde, que aunque su relación en la ficción fue explosiva y el público los adoró como pareja en pantalla, fuera de cámaras la vida puede tomar rumbos distintos. Las relaciones profesionales pueden evolucionar de maneras diversas, pero este gesto de Demet demuestra que las buenas relaciones, esas que se forjan en el trabajo, que se nutren con respeto y admiración mutua, y que se basan en la empatía, pueden perdurar y trascender el tiempo y las circunstancias. Y qué bonito es ver cómo dos personas que compartieron un proyecto tan importante, que vivieron juntos momentos de éxito y de aprendizaje, siguen teniendo ese aprecio mutuo, ese detalle que te hace pensar que al final el arte, la conexión humana y la amistad verdadera son cosas maravillosas que merecen ser celebradas. Ahora, para los que se preguntan con impaciencia cómo reaccionó Khan Yaman ante esta sorpresa,
las fuentes que hemos podido consultar y los pocos testimonios que han salido a la luz indican que quedó completamente impresionado. Imaginen su cara al entrar en ese lugar inesperado y ver a tanta gente querida reunida solo para él, para celebrar su día especial, y luego descubrir el regalo que sin duda le hizo sentir muy especial, valorado y comprendido. Se habla de que se emocionó, de que las lágrimas asomaron en sus ojos por la emoción y la gratitud, de que agradeció enormemente el detalle y la dedicación de Demet. Y de que una vez más Demet demostró ser una persona detallista, generosa, atenta y con un gran corazón, capaz de orquestar un momento tan significativo. Este tipo de eventos nos recuerdan, de una manera muy tangible, que más allá de los focos, de la fama y de los personajes que interpretan en la pantalla, detrás de cada figura pública hay personas con sentimientos complejos, con amigos leales, con familias que aman y con momentos importantes en sus vidas que merecen ser celebrados y compartidos. Y la forma en que Demet ha manejado esta situación, con esa mezcla perfecta de sorpresa, intimidad y un regalo verdaderamente significativo, la pinta como una persona muy especial, con una gran sensibilidad y una capacidad admirable para cuidar de las personas que le importan. Y es que si lo pensamos bien, ¿qué hay más valioso que un regalo que te demuestre que alguien te conoce a la perfección? Que ha escuchado tus anhelos en conversaciones casuales, que ha visto tus sueños plasmados en tus miradas y que ha decidido invertir tiempo, energía y recursos, no solo económicos, sino también emocionales, en hacerlos realidad, aunque sea de forma simbólica. Esto es lo que, según todos los indicios, ha logrado Demet con Can Yaman en su cumpleaños. Un regalo que va más allá de lo material, que toca el alma y que deja una huella imborrable. La intriga, por supuesto, sigue latente y esa es parte de la magia de estas historias. ¿Será que algún día se revelará exactamente cuál fue el regalo? ¿O será que ese será un tesoro guardado solo para ellos dos, un recuerdo imborrable de un cumpleaños inolvidable, un símbolo privado de su conexión? Personalmente creo que este tipo de detalles, los que se quedan en la esfera privada pero que dejan una huella imborrable en quien los recibe, son los más bonitos y los que realmente fortalecen los vínculos. Son la prueba de que las conexiones humanas genuinas, basadas en el entendimiento y el cariño, son el verdadero tesoro de la vida. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta historia que nos ha dejado con una sonrisa en la cara y un poco de misterio en el aire. La sorpresa de cumpleaños de Demet Özdemir a Can Yaman ha sido, sin duda, uno de los gestos más comentados y admirados en el mundo del espectáculo turco últimamente. Un hermoso recordatorio de que los mejores regalos no siempre son los más caros, sino los más sentidos, los que vienen del corazón, los que demuestran cuánto conocemos y valoramos a las personas que nos importan, y que hemos estado atentos a sus deseos más profundos. Hemos hablado de la sorpresa en sí, de la posible naturaleza del regalo, de la reacción esperada de Can y de lo que este gesto dice sobre la relación y la personalidad de Demet Özdemir. Es una historia que sin duda, tiene todos los ingredientes para inspirarnos a ser más detallistas en nuestras propias relaciones, a prestar más atención a las personas que queremos y a valorar las conexiones humanas genuinas por encima de todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicarme este tiempo tan valioso, por ser parte activa de esta comunidad que tanto me importa. Su apoyo, sus comentarios, su entusiasmo, significan el mundo para mí y me impulsan a seguir buscando y compartiendo estas historias que nos conectan. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que le habrá regalado Demet a Can? ¿Han tenido alguna sorpresa así de especial en sus vidas, o han sido ustedes los que han dado un regalo que tocó profundamente a alguien? Déjenme sus comentarios por aquí abajo, me encanta leerlos, me encanta debatir con ustedes y me encanta que interactuemos. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha sacado una sonrisa o les ha dejado pensando, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con sus grupos de fans, para que más gente se entere de esta maravillosa noticia y se inspire. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido como este, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo, activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que subimos. Nos vemos muy pronto con más historias, más noticias, más análisis y más conversaciones interesantes. Hasta la próxima. Chao.